El episodio antepasado habíamos empezado a discutir a propósito de Slavoj Žižek, ¿no? Acerca de la posible relación de coordinación o de oposición, ¿no? Que podrían existir entre los movimientos sociales y la lucha de clases del proletariado contra el capitalismo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a darle continuidad a este debate y para ello invitamos a nuestra querida amiga y colega Daniela Fuentes, y también mi gatita ya se anexó. Bueno, Hola Daniela, ¿cómo estás? bien, pues gracias por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes. Ya oí los anteriores debates y bueno, trataré de colaborar en esta discusión. Gracias Daniela. Y bueno, del otro lado también está mi querido Pablo, que nos acompaña como siempre. Te voy a poner de este lado. Hola Yankel, hola Daniela y bienvenida primero que nada a este espacio a Parelio, un podcast de economía política y crítica de la economía política. Y como siempre, al abrir pues estas discusiones, queremos invitar al público que se reúna aquí a escucharnos a que número uno le den like a este video, comenten cualquier cosa que quieran decirnos, si nos quieren dejar algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, un insulto, también son bienvenidos. Y como siempre, seguirnos en redes sociales, compartir este video en todos los lugares donde lo puedan encontrar y pues quedarse aquí para el resto de la discusión, que le agradecemos a Daniela que esté acompañándonos el día de hoy para ella. Entonces, te regreso la palabra, Yankel. Bueno, gracias. Recuerden suscribirse, darle like y todo lo demás. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, como les decía en el episodio antepasado, ¿no? Cuando discutíamos con Zizek, habíamos identificado una postura marxista que le habíamos llamado ahí intransigente, ¿no? Pero que también le podríamos llamar rancia, ¿no? O conservadora, relativa a la diversidad de movimientos sociales en relación o en su relación con la lucha proletaria, ¿no? Se trata de, o se trataría de aquella postura que mantiene que las luchas, no sé, feministas, antirracistas, LGBT, decoloniales o descoloniales, mejor dicho, serían luchas pequeño burguesas, ¿no? Por supuesto, en algún sentido, el mismo Zizek acaso podría ser ubicado bajo esta rúbrica conservadora, aunque con ciertos matices, ¿no? Sin embargo, y con esto quiero comenzar el planteamiento de hoy, solamente para poner un caso paradigmático, creo que la postura más ilustrativa al respecto sería la de el mismísimo Joseph Stalin, ¿no? He sabido que durante los años 30, más o menos, ¿no? En el punto álgido de la industrialización y la colectivización forzada, la política social stalinista dio un giro conservador que, si no fuera porque insistían en autodenominarse socialistas, pues podrían muy sencillamente reconocerse como políticas de derecha, incluso pro familia, pues, ¿no? Eh, Estas políticas pues incluían la prohibición de la homosexualidad, el rechazo del igualitarismo salarial, la estigmatización de los nacimientos fuera del matrimonio, eh, la estigmatización de la liberación sexual y el reforzamiento de las leyes antiaborto, así como incluso, ¿no? La proscripción de la experimentación en el arte, ¿no? Bueno, por supuesto, todas estas políticas contravenían el espíritu emancipador tanto del marxismo como del primer bolchevismo, ¿no? En todo caso, lo que quiero subrayar es que esta regresión stalinista a la derecha se hizo bajo la acusación de que todas las demandas progresistas eran, pues, pequebús, ¿no? Pequeño burguesas. Bueno, aunque dije que Zizek podría decir algo parecido a esto, sin embargo, las razones de Stalin son muy distintas a las de Zizek, ¿no? Zizek está pensando más bien en el hecho de que estos planteamientos, estas otras luchas, pues, ¿no? Pueden ser pequeño burguesas en el contexto más amplio del planteamiento posmoderno como el de la cloud, ¿no? En cambio, para Stalin, estas demandas no
obreras, por decirlo así, son de suyo pequeño burguesas, ¿no? De suyo sin mayor contexto. Bueno, por nuestra parte decíamos que otra manera de entender la relación entre lucha de clases y demandas sociales era a partir del concepto ampliado de proletariado, ¿no? No solo como ampliado en el sentido de que no se trata para el concepto marxista de proletariado de la clase obrera industrial, ¿no? Sino que se trata de la clase asalariada, ¿no? Que ya de por sí es más amplia, ¿no? Que el concepto restringido a partir del criterio de la división del trabajo, ¿no? Sin embargo, todavía una noción más amplia del proletariado es la clase a la cual se le explota a través del salario el tiempo de plus trabajo, ¿no? Esta nota es esencial porque desde un punto de vista agregado, muchas de las demandas sociales, que no son directamente demandas laborales, ¿no? Sí implican la reapropiación del plus producto socialmente producido, ¿no? Por ejemplo, las demandas de mayor progresividad fiscal, ¿no? Por la renta básica universal, por la equidad salarial entre hombres y mujeres, por mayores prestaciones sociales para las mujeres, ¿no? De maternidad, etcétera. Subsidios estatales para madres solteras, el control de alquileres para evitar la especulación, ¿no? En lo que se refiere a la lucha por la vivienda digna, o impuestos como empresas a las empresas contaminantes, ¿no? Como en el caso de la lucha ecologista, ¿no? Entonces, todas estas demandas implican o bien una ampliación del tiempo de trabajo necesario, que es el tiempo durante el cual se reproducen nuestras necesidades como clase trabajadora, ¿no? O bien implican una reducción o una deducción del plusproducto social producido en detrimento de la clase capitalista, que es la que acumula ese plusproducto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los intereses proletarios serían transversales a las demandas sociales, ¿no? Y no serían una demanda social particular agregada a todas ellas, sino que hablarían de la situación desde la cual esas demandas se formulan, la situación, digamos, político-económica desde la cual esas demandas se formulan y los obstáculos que tienen que enfrentar en un contexto capitalista, ¿no? Entonces, esa era un poco, salvo la mejor opinión de Pablo, un poco la postura que estábamos como nosotros manteniendo en contraposición a la postura de Zizek, ¿no? A la postura de la Clau y, bueno, por supuesto, a la postura derechista de Stalin, ¿no? Que solo lo pongo aquí como ejemplo. Yo tengo unas ideas que quiero ampliar sobre el texto de Leibowitz, que tengo aquí, que se llama Más allá del capital. Pero antes de eso quisiera yo escucharlos, a Daniela y a Pablo, en el orden en que ustedes lo prefieran, sobre lo que acabo de plantear, si quieren agregar ideas sobre esto, antes de que yo pase a desarrollar lo demás. Daniela, ¿quieres pasar tú primero? Bueno, bueno, la discusión es compleja, ¿no? Sobre todo porque como mujer siempre te dicen que se tiene que subordinar la agenda proletaria, la agenda política, que lo principal es la lucha obrera y después la agenda de género, ¿no? Entonces, es importante no pensar que la lucha obrera en sí misma ya contiene en sí misma las demandas de otros movimientos sociales, ¿no? Y que uno, bueno, tiene que ceder tus luchas propias, ¿no? Como es la agenda feminista a favor de la lucha obrera, ¿no? Pero también pienso que me llama la atención, por ejemplo, la situación que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que he oído que, por ejemplo, este argumento, por ejemplo, de los decoloniales, ¿no? De que México tiene los países subdesarrollados están más oprimidos y que producen más plusvalor por la opresión, por trabajar más horas de trabajo, por tener una vida más precaria, tienen una
mayor producción de plusvalor, ¿no? Es a mí algo que me parece que no es del todo cierto. Me parece que, por ejemplo, una sociedad como la estadounidense, que tiene, aunque mejores calidades laborales, tiene mayor producción de plusvalor por la tecnología que ha desarrollado, ¿no? Y en este sentido, pues el problema que vivimos actualmente, que se está dando a nivel global, pues también tiene que ver con la situación de Estados Unidos, que no ha renovado también. Por una parte tenía un desarrollo muy fuerte de su tecnología hace unos años y era mayor productor de plusvalía, a diferencia de países como México o de países en subdesarrollo. Pero por otro lado, pues tenemos que fue confiándose en esa industria, fue confiándose en esa maquinaria y finalmente pues los países asiáticos renuevan su tecnología, ¿no? Y por eso, por esa razón, pues ahora se ven en una situación de crisis económica, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de qué actores están, qué actores se están poniendo en crisis, ¿no? La esfera política, el ajedrez político, porque de repente oigo como este discurso de los desposeídos, de las mujeres, pero en realidad, pues en Estados Unidos también se está viviendo esta exclusión y también la generación de plusvalía tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tiene que ver la propia situación que estamos viviendo ahorita es porque dejó de mejorar su tecnología Estados Unidos y se ve rebasado por los países asiáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esta situación en este contexto? Pues porque creo que sí es cierto que la agenda feminista no se puede subordinar, ¿no?, a la lucha proletaria, ¿no? También creo que la radicalidad de una agenda feminista tiene que ser marxista, ¿no? O sea, tiene que ser enmarcada en la lucha de clases, en el sentido no de que me subordino mis demandas, ¿no? O sea, el marxismo no va a entender la esencia del feminismo, ni porque eso es un debate propio del feminismo, pero el cambio radical de las condiciones concretas de las mujeres se logra también con una agenda marxista. Eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué actores políticos pueden tener una trascendencia política sustancial? Pues hay muchos actores, pero no podemos dejar de tener en la esfera que finalmente, pues, por ejemplo, yo como pienso en mí, ¿no? Como maestra, ¿no? Y digo, bueno, puedo vender mi trabajo a una empresa, pero no va a ser, digamos, el hecho de que mi trabajo esté asalariado no decide las acciones políticas más estructurales, ¿no? Y a lo mejor aquí entro en mucho debate y pues bueno, no sé si me doy a entender, pero sí, ¿no? Entonces, hasta aquí mi comentario, a ver cómo entramos en el debate, ¿no? Al menos creo que yo sí estoy entendiendo lo que estás diciendo, Daniela. Y si estoy entendiendo bien, tú me dirás si me equivoco o no. Creo que lo que estás poniendo sobre la mesa es que a una agenda feminista, para que realmente se proponga la realización de sus objetivos como movimiento, como teoría, como acontecimiento, digamos, de político epocal, le es necesaria el tipo de análisis que el marxismo tiene en su seno y que sin los cuales no podría realizar sus propias finalidades, ¿no? Que si el movimiento feminista se plantea algo, para su realización necesitaría del tipo de instrumentos que el marxismo nos ofrece, ¿no? Y creo que la forma en que tú lo pones me parece muy interesante y muy importante también, porque también es un tema que hemos puesto sobre la mesa en este
podcast en varias ocasiones, ver las cuestiones del desarrollo de la lucha de diferentes sectores sociales, por ejemplo, en nuestro país, en México, en el contexto del desarrollo histórico de la lucha de clases internacional o en su dimensión internacional, ¿no? Como a lo largo del siglo XX, como muy bien dices, se da una reconfiguración de la división social del trabajo internacional, donde ciertos países del sudeste asiático asumen la tarea de la producción, mientras en los países del centro, como se dice normalmente, se les asigna esta función más bien financiera, gerencial, y se exporta la tecnología, o más bien se desindustrializa en estos países en la medida en que se desarrolla tecnología industrial en los países en desarrollo o en vías o en del tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de análisis son fundamentales para entender cómo surgen los diferentes actores sociales en las sociedades en que vivimos, cómo van tomando importancia cada uno de estos sectores en diferentes momentos y se plantean diferentes tácticas para alcanzar sus objetivos, y que eso explicaría la necesidad de que haya un movimiento feminista, en tanto movimiento feminista que no se supedite a los intereses únicamente de un sector, digamos, de la clase obrera, ¿no? Y que más bien esté en diálogo para la configuración de una política de clase que, de cierta manera, entienda las demandas feministas también como demandas de esa clase y como demandas que, como bien dice Yankel, y es lo que discutimos en el episodio antepasado, tienen su fundamento en la reivindicación la reivindicación del derecho del trabajador a el valor que produce, ya sea a través de una mediación social que destine fondos públicos para la atención, por ejemplo, médica específicamente necesitada por mujeres, dictada por asuntos de su propia anatomía, de su propia determinación física. Por ejemplo, una una oferta de servicios de salud pública que atienda las necesidades de las mujeres y que ha sido una demanda de los movimientos feministas durante todo el siglo XX, ¿no? Y hasta el momento en el siglo XXI. O en el caso de las personas LGBT también, por ejemplo, una demanda de servicios médicos públicos y gratuitos que atienda las necesidades, por ejemplo, de la población trans, que necesita cierto acceso a ciertas medicinas en cierta regularidad debido a su propia necesidad y sus propias determinaciones, ¿no? Pero también yo quiero sumar a estos dos puntos de vista que me parece son los puntos de vista, a reserva de que me corrijan ustedes también, los puntos de vista de Daniel y los puntos de vista de Yankel, el punto de vista de que para el marxista recalcitrante a veces se podría llegar al punto donde dijera, bueno, obviamente estos son asuntos transversales para la clase obrera. Y aquí podríamos reconocer que los movimientos sociales ponen algo de interés sobre la mesa. Pero hay otras cosas que los movimientos sociales quieren que ya son ajenos o incluso antagónicos a un movimiento obrero. Y si generalmente se asumirían cuestiones que entrarían dentro del rubro que también hemos hablado aquí, de las guerras culturales, ¿no? Básicamente, la determinación del carácter moral de nuestra sociedad y que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, quiénes aparecen en programas de televisión, en películas, qué clases de rostros vemos, qué clases de voces escuchamos, qué clase de espacio público tenemos. Si, por ejemplo, una jefa delegacional, o cómo se llama ahora, alcaldesa de la Ciudad de México, decide retirar una estatua de Fidel y el Che, eso es lucha cultural porque simplemente es un símbolo, un elemento de la dimensión moral de nuestras vidas y no tiene nada que ver con una lucha de clases, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿para qué las queremos en nuestro movimiento proletario, obrero, lo que sea? Pero yo sería de la idea de que incluso ese tipo de cosas representan también un interés de la clase proletaria, porque por un lado también implican la actuación de la sociedad en su conjunto, en este caso en la forma del Estado, que de todos modos está destinando parte del valor producido por la clase obrera y tomado por el Estado en la forma de impuestos que se pueden a trabajar para transformar nuestro espacio público. Y cuando hablamos de una estatua, es una cosa muy chiquita, pero cuando hablamos, por ejemplo, como en el capítulo pasado, de la renovación del espacio público para crear
barrios atractivos para el capital financiero que luego gentrifican nuestras ciudades, ahí ya se ve mucho más claro cómo la disputa incluso por los símbolos y por el espacio moral que habitamos son también elementos de una lucha de clases, son también elementos que han sido puestos en cuestión y disputados por los movimientos sociales y son, junto con las demandas que implican una redistribución directa de la riqueza social por medio de mecanismos coercitivos del Estado como los impuestos, o, como dice Daniela, del surgimiento mismo de estos movimientos sociales a través de las transformaciones que la lucha de clases ha traído a nuestras sociedades en los últimos, que queremos, 150 años o cuánto tiempo queramos, ¿no? Y las transformaciones que las familias y las personas en el mundo real del México del siglo XXI observamos como respuesta o como efecto de reacomodos de la geopolítica internacional, ¿no? Entonces, esos 3 puntos de vista yo creo que vale la pena rescatarlos como aquellos que son propios de los intereses de la clase proletaria. Y no únicamente baladíes como si fueran cosa de otra cosa que es distinta, que son los movimientos sociales, ¿no? Sí, yo bueno, lo que considero es lo siguiente, ¿no? O sea, por una parte, es que a mí lo que yo me cuestiono es lo siguiente, ¿no? Por una parte, la radicalidad del movimiento feminista, por ejemplo, trasciende más allá de la agenda del movimiento obrero, esto me queda claro, pero sí creo que para cambiar la vida sustancial de las mujeres, pues sí tenemos que tener una agenda que reivindique el movimiento social y que tenga una agenda marxista, ¿no? Porque creo que una de las reivindicaciones que me parece importante es decir, bueno, yo no soy europea, ¿no? Sino soy mexicana, pero además en México pues tenemos el problema de la maquila, ¿no? Donde las maquilas son mayoritariamente mujeres, ¿no? Entonces, para una real emancipación de la mujer, pues se necesita reivindicar una agenda marxista, porque hay una estructura que nos está dominando y que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? Eh, Sin embargo, no creo que de sí solas los movimientos, eh, el movimiento me parece que es radical, pero no va a llegar al cambio sustancial de la mujer si no recoge esta demanda, ¿no? Del marxismo, ¿no? Entonces, y esto que decía Yankel, que me parece sumamente importante, como de decir, pues ya tenemos un cambio estructural de la sociedad, entonces se instaura, por ejemplo, el estalinismo y entonces toda la agenda es conservadora, ¿no? Entonces todo va a regresión, incluso pues en otras sociedades, ¿no? En sociedades burguesas se respetan más los derechos de la mujer que en el propio donde se esperaría que haya un cambio estructural, ¿no? Entonces eso es la prueba más clara de que un cambio estructural no necesariamente lleva una agenda de libertades, de derechos humanos, de libertades sustanciales, ¿no? Pero también está el otro lado de la moneda de decir que los movimientos en sí mismos pueden estructurar, ¿no? Una lucha contra el capitalismo sin tomar en cuenta el aspecto económico y por eso me fui al ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Eh, Algo tan importante como la guerra que se está decidiendo actualmente, pues tiene que ver, pues, con un deterioro de un envejecimiento de la industria norteamericana, ¿no? Que ya no permite que haya una competitividad con los países asiáticos, ¿no? Se creería, por ejemplo, con la crítica de colonial que nosotros llevaríamos, pues que llevamos un cambio sustancial como países de tercer mundo, pero en realidad quien está decidiendo ahorita un aspecto sustancial de la vida internacional es la propia sociedad norteamericana, ¿no? En este momento que
hay un cambio porque tiene que Estados Unidos enfrentarse a los países asiáticos y tiene que cerrar su economía para protegerse de los propios países asiáticos, es ahí donde va a generarse pues también una lucha, ¿no? Al interior de Estados Unidos, que lo estamos viendo con los movimientos chicanos, con el movimiento, se van a empezar a generar movimientos laborales, en fin, que tienen agendas también que tienen que ver con los aspectos de la mujer, de la diversidad sexual, y no sé si estoy siendo clara en este sentido de que pues no es solo cuando yo te iba a la universidad y había un pensamiento de decir los excluidos del capital, las mujeres, los indígenas, pero hay que ver qué estructura también estos movimientos, ¿no? ¿Quién le da, qué agenda nos recoge a todos nosotros? Y en ese sentido, pues me parece que es la crítica, ¿no? Al capital, y cada quien tiene su radicalidad, ¿no? La agenda feminista es muy importante porque se está jugando la vida de las mujeres, ¿no? Pero finalmente hay algo estructural que nos debe encaminar a todos estos movimientos, ¿no? No nos subordinamos, pero sí nos estructuramos en una crítica al sistema, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, ya cedo la palabra a Yankel o al compañero, ¿sí? Sí, yo quería enfatizar o más bien subrayar, ¿no? El importante punto de que sí o no, bueno, la posible existencia de una transversalidad en la relación proletaria. A mí me gusta más llamarle proletario porque quiero hacer énfasis más en el hecho de la situación asalariada y de explotación, más que en el hecho de si son obreros industriales, por ejemplo, ¿no? Porque creo que esa es una noción más restringida. Pero bueno, independientemente de eso, me gusta este énfasis que hace Daniela en el hecho de que independientemente de esa transversalidad o no, ya sea que exista o no, las demandas, por ejemplo, feministas, no se reducen de todas formas a las demandas proletarias, incluso en la noción ampliada, ¿no? Porque podríamos imaginar un mundo en el que el proletariado se emancipe del capital, por ejemplo, pero las relaciones de género no cambien, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que en el caso de Stalin, ni siquiera las relaciones, el proletariado tampoco estaba emancipado, pues, o sea, en ningún caso, Stalin era derechoso por donde se le viera. Claro. Porque hay una frase de Trotsky que me gusta mucho que dice, creo que lo decía en relación con Lenin, pero bueno, no importa, la frase es importante, la frase dice, por dictadura del proletariado, él entiende dictadura sobre el proletariado. Entonces, creo que en el caso de Stalin es incluso todavía más regresivo, pero el punto en el que coincido de todas formas es que independientemente de la emancipación proletaria, podría imaginarse esa emancipación y que de todas formas no ocurriera la emancipación de las mujeres respecto de los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en ese caso se puede notar muy bien que no es idéntico, ¿no? O sea, que no hay una identidad, aunque puede existir o pues, en algún matiz, en algún grado, una transversalidad, ¿no? Yo quería ponerles aquí dos citas de Michael Lebowitz, porque de él más bien yo aprendí esta noción ampliada de proletariado, pues, ¿no? O más bien me quedó clara por él, ¿no? Él tiene una frase que yo creo que es una polémica contra posturas como las de Laclau, ¿no? Porque dice, toda estrategia que abogue por alianzas entre trabajadores y los nuevos actores sociales parte de la reducción teórica de los trabajadores a productores unidimensionales del capital. Él quiere decir con esto que tenemos que entender, ¿no?, que las luchas proletarias no solamente son por esta redistribución o por mejoras laborales, etcétera, sino que implican la ampliación del margen de nuestras necesidades como entes que trabajan y existen, pues, ¿no? Y que en ese sentido, la lucha por la vivienda digna, la lucha por la descolonización, la lucha antirracista, etcétera, implican ampliar también el margen de necesidades de toda la población asalariada, ¿no? Que en ese sentido sería transversal, ¿no? Como estábamos diciendo.
y que entonces no se trata como de una eh, alianza de movimientos como si la situación proletaria fuera un movimiento más. Yo quisiera insistir en que el carácter de proletario es más bien una condición en la que están los movimientos, independientemente de que los movimientos, las agendas de los movimientos no se reduzcan a las demandas proletarias, ¿no? Eso me queda claro. Eso sería por un lado. Pero por otro, y esta es la parte donde Leibowitz se pone a criticar al marxismo rancio, como le hemos dicho aquí, dice Leibowitz, dice, por supuesto, entender estas otras luchas como actividad de clase no es tan simple. No todos los nuevos movimientos sociales parecen ser un ataque a la posición del capital como mediador. En particular, como hemos discutido, la lucha contra el patriarcado es una lucha contra la explotación de una parte particular donde los hombres, en lugar del capital, son los explotadores. Son estas luchas, así como las que aquellas contra el racismo o las que afirman las identidades nacionales o étnicas oprimidas, son estas luchas, pregunta Leibowitz, entonces una digresión de o incluso un impedimento a la verdadera lucha contra el capital. Dice, aquellos marxistas que consideran como secundarias las luchas que no son directamente contra el capital, han olvidado o nunca aprendieron lo que Marx jamás olvidó. ¿Quiénes son los sujetos de cambio? ¿Por qué? Porque la idea es que los sujetos de cambio, al cambiar, también demandan mayores necesidades para la reproducción de su vida, ¿no? Y entonces esos sujetos de cambio pueden ser tan diversificados como los sujetos racializados, las luchas feministas, etcétera, ¿no? Entonces, que pensar que porque directamente no son una lucha contra el capital deben ser desestimados es un error teórico, porque la lucha no solamente es una lucha laboral, sino es una lucha por la ampliación del margen de las necesidades existenciales. Ese sería un poco el punto de Leibowitz que a mí me gustaría poner de relieve, ¿no? Pero bueno, cedo de la palabra a ustedes. Me parece importante también destacar que al mismo tiempo que ese error puede estar en el plano teórico, puede representar prácticamente, estratégicamente para un movimiento proletario, también un error garrafal en la medida en que se desestiman las reivindicaciones de sectores de la clase que pueden ser tan populosos, tan numerosos como el de las mujeres, que son el 50% de la clase trabajadora en este país, y que ya por eso un movimiento que reivindique la causa proletaria no puede simplemente desestimar lo que el 50% de esa clase está exigiendo o podría exigir. Y por otro lado, siguiendo la misma idea que Daniela y que Yankel han puesto sobre la mesa, creo que vale mucho la pena, pues como dar digamos como revelar el conejo de la chistera un poco, que a veces a los marxistas como también nos parece hoy en día, no sé, siento, ¿no? Quién sabe si estoy en lo correcto, ¿no? Como un poco falto de modales, y decir que al final de cuentas lo que el movimiento del proletariado buscaría, al menos desde el punto de vista marxista, es la superación de la sociedad burguesa en una nueva forma de organización de la vida que tenga como base de su vida moral no ya la propiedad privada, sino una forma de organización distinta de la vida económica, ¿no? Y que eso necesariamente tendría que conllevar una forma de legalidad dentro de la vida común distinta a la que el derecho burgués, digamos, se propuso, pero que no por eso tendría que ser antagónico a los principios de universalidad y de protección de las diferentes miembros de esa sociedad que el derecho burgués siquiera supo reconocer, a pesar de que tal vez bajo el capitalismo ese derecho burgués se ha visto materialmente limitado en su capacidad de realizarse socialmente, ¿no? Y que en esa medida lo que el marxismo buscaría sería pues algo no tan disímil a lo que se podrían proponer las, digamos, democracias liberales en su sentido más discursivo, digamos, lo que enarbolarían, digamos, el ideal de una democracia liberal en el sentido de ofrecer protecciones a sus miembros en virtud, por ejemplo, de sus requerimientos y necesidades, o reconocer la obligación de una sociedad de brindar a esos sujetos aquellas cosas que necesitan como
piso mínimo para desempeñar sus vidas, ¿no? Y que no es lo mismo para un hombre varón que para una mujer. No es lo mismo para una persona LGBT que para una persona que vive en una situación de racialización donde los mismos mecanismos sociales determinan que se le excluye o se le incluye de ciertas maneras en los procesos de esa misma sociedad. Y que, dada esa situación, es requerimiento de la sociedad intervenir a través de aquello que se le está reservado, que es la producción de leyes, y ver que es su cumplimiento, para remediar las situaciones de injusticia que puedan vivir estos sujetos en su seno, ¿no? También, no sé si lo mencionamos alguna vez en el podcast, pero Yankee y yo hemos hablado acerca de, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos después de la guerra civil, después de la emancipación de las personas de color, donde el siguiente periodo se conoce como el periodo de reconstrucción, la reconstrucción del sur, que está destruido después de la guerra y que además tiene que enfrentarse a asumir un nuevo modelo económico que ya no sea esclavista, frente al cual el Estado norteamericano le promete a las personas de color, ahora emancipadas, antes esclavos, que se les iban a dar 40 acres de tierra y una mula para que tuvieran una propiedad de la cual subsistir y que fueran sujetos autónomos que buscaran su libertad. Eso no se cumplió, ¿no? Pero ese aspecto de cómo interviene una sociedad en la vida de sus sujetos, pues también está mediado por la legalidad de esa sociedad. No es lo mismo que se lo proponga un sujeto, una persona, un individuo, a que la sociedad esté organizada legalmente de tal manera que se ofrezcan a sus sujetos ciertas protecciones, ciertos derechos, ciertos servicios públicos, cierto espacio que no sea privado, en el cual su vida pueda desarrollarse en libertad y sin el miedo, por ejemplo, a la violencia, sin el miedo a la persecución, sin el miedo a un montón de cosas que en la actualidad en las sociedades democráticas burguesas no se han podido garantizar a esos mismos sujetos. Y no se han podido garantizar en gran medida porque esos sujetos pasan gran parte de su vida en espacios privados, que son empresas o casas que se arrendan y cosas por el estilo, en los cuales sufren discriminación, en el caso de las mujeres, cuando se les paga un salario menor que al de sus contrapartes hombres, en el caso de las personas LGBT, cuando no se les contrata debido a los prejuicios sociales existentes respecto a su vida. En el caso de las personas racializadas, también por los prejuicios que hay asociados a ciertos colores de piel, a ciertos nombres, a ciertos apellidos, al sonido de ciertas palabras, a ciertos acentos, etcétera, 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 y frente a lo cual se pueden construir mecanismos legales para que la sociedad no se dé esas libertades, ¿no? De excluir a otras personas. Y que esos mecanismos legales, pues también tienen que ser ejercidos por en el caso del socialismo no va a ser un Estado. Ya hablaremos de eso cuando hablemos acerca de la dictadura del proletariado en próximos episodios. Pero en el caso de las democracias burguesas, donde el Estado tiene esa responsabilidad, también exigir al Estado que lo haga en medida que todavía no hemos llegado a nuestra vida socialista, es también algo que no puede ser simplemente desechado como una política burguesa, ¿no? Es también algo que la vida de las personas en este momento está bajo riesgo de que el Estado no toma responsabilidad, no hace justicia a su responsabilidad frente a las personas que viven en este país y también se le debe exigir y no por eso deja de ser una reivindicación que pueda formar parte de una política de la clase obrera. Y bueno, a mí me parece que a mí me gustó mucho lo que dijo Pablo en otro momento, ¿no? Que finalmente las luchas por la igualdad salarial tienen que ver directamente con la producción de plusvalía, o sea, finalmente la acumulación de mayor plusvalía también tiene que ver con el detrimento de la calidad de la vida del obrero. O sea, cuando se ha dado la inflación, pues lo primero que se hace es bajar los salarios y se justifica la baja de salarios a partir de una cuestión económica, pero
tiene que ver con la mayor producción de plusvalía, para obtener mayor producción de plusvalía. En el caso pues, de México es sintomático, pues las condiciones, mayoritariamente las maquilas en México, en Tijuana, en Ciudad Juárez, pues están, las trabajan mujeres, ¿no? Y pues en detrimento de sus calidad laboral, pues haya mayor producción de plusvalía, ¿no? Entonces, eso va directamente de los derechos laborales, van a la par, ¿no? O sea, esto de decir, pues si luchas por la igualdad salarial, entonces eres burguesa, no, esto no tiene nada que ver, ¿no? Lo que sí creo también, me parece interesante lo que dice Pablo, es que en su momento la burguesía luchó, ¿no? Luchó por los derechos humanos, por derechos sustanciales que son importantes en la historia de la filosofía política, ¿no? En la historia política, pero que en los hechos, pues el mundo capitalista pues no los permite, ¿no? Hay estados donde se puede tener ciertas libertades que se conquistaron, no fueron una concesión, pero ya en los hechos, cuando se tiene que operar el mundo económico, pues no lo podemos ver, por ejemplo, en países del tercer mundo, donde ni los derechos a la vida se pueden asegurar, ¿no? Entonces, el derecho a la vida en Tijuana no se asegura a las mujeres porque hay catálogos para de los feminicidas, o sea, se venden las muchachas por catálogos, ¿no? En las maquilas, ¿no? Entonces, ya en la acción cotidiana, en lo concreto que se está operando, pues sí hay estados donde tienen derechos fundamentales ganados, que se lucharon por ellos, pero pues en la medida de lo posible, pues la economía no permite que esos derechos fundamentales se conserven en el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. Sí, perdón, puse una imagen que quería mostrarles, la puse sin querer antes de tiempo. Sí, que bueno que ahorita me acordé por lo que Pablo estaba diciendo, que también era otro paradigma o otro planteamiento que era importante retomar, porque ese era el que habíamos extraído de la discusión de la cuestión judía, ¿no? Esta idea de que contra Bruno Bauer un poco decía que para que los judíos pudieran reclamar el reconocimiento de su derecho como ciudadanos, ¿no? Plenos, ellos deberían, según Bauer, renunciar a su confesión judía, ¿no? Y Marx, ¿no? Un poco contra Bauer, bueno, no un poco, sino abiertamente contra Bauer, decía que esa demanda era pues ridícula, pues porque confundía un poco la emancipación humana con la emancipación política, ¿no? Y que la demanda de reconocimiento de derechos ciudadanos, si se quiere burgueses, no estaba en contraposición con la proyección de una posible emancipación humana futura, pues, ¿no? Que es, bueno, no es un tema que a mí me toque hablar, solo lo digo como algo que he escuchado, pues, ¿no? Pero había una discusión, yo le llegué a escuchar en la facultad sobre si o no debería de apoyarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el sentido de que, ¿no? De que implicaba un contrato burgués, pues, ¿no? El de la familia, pues, ¿no? Y ahí un poco era un poco lo mismo, pues, o sea, no importa que sea burgués, no tienen por qué no tener ese derecho, o sea, no habría por qué negarles ese derecho solamente porque a juicio tuyo es burgués, pues, no es un poco el mismo planteamiento de Marx extrapolado, ¿no? Entonces, curiosamente ahí Marx es menos rancio que los marxistas que podrían defender, que podrían acusar ciertas demandas como pequeño burguesas, ¿no? Marx diría, bueno, pueden ser pequeño burguesas, pero no están en principio en contraposición con la proyección de una sociedad plenamente emancipada en el futuro, pues, pero eso no implica ni está en contraposición con el hecho de que debamos ser solidarios, incluso por una solidaridad de clase, con la mayor amplitud de derechos y de garantías ciudadanas, pues, ¿no? Y civiles de todos los que integramos la clase proletaria, y no solo nosotros, ¿no? Pero aunque somos bastantes, ¿no? Somos muchas y muchos. Entonces, bueno, sí, me parecía importante subrayar eso porque es también un antecedente dentro del
no sé si del marxismo, pero sí del pensamiento de Marx, pues, ¿no? Un antecedente de que el mismo Marx sí apoyaba la integración y el reconocimiento pleno de estos derechos que, pues, en otro registro alguien podría acusar de pequeño burgueses, ¿no? Y que bueno, eso es más un insulto que una categoría, ¿no? Porque como muy bien dice Daniela, pues la burguesía también ha impulsado este tipo de reivindicaciones, ¿no? Eh, Históricamente, pues, ¿no? Las ha impulsado. Entonces, y que también desde el punto de vista marxista, podríamos argumentar que el marxismo es hasta cierto punto una radicalización de el punto de vista burgués, pues, del aspecto más progresista de la burguesía, ¿no? Mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque incluso también este derecho a la apropiación del producto de tu trabajo es, o más bien, la lucha contra la explotación es una radicalización del derecho a la apropiación del producto de tu trabajo, que es una institución burguesa, pues, ¿no? Entonces, en algún sentido podríamos decir que es una radicalización de los aspectos más progresistas de los valores burgueses, por decirlo así, o de las reivindicaciones burguesas, ¿no? Claro, en otro registro podemos decir que el término burgués se refiere a cuestiones conservadoras, etcétera, pero no hablo de eso en este contexto, ¿no? Incluso hablaría eso de las mismas contradicciones en el seno de la sociedad burguesa en su desarrollo histórico, ¿no? Que por un lado fueran las sociedades que dieran con la beta universal de una forma de derecho de los ciudadanos dentro de un Estado y que por lo tanto pudieran enarbolar causas emancipatorias netamente humanas, como la de la igualdad entre los ciudadanos de un país, por ejemplo, la igualdad de derechos frente al Estado, y entre los ciudadanos, en contraparte, por ejemplo, a las sociedades antiguas, donde el derecho era un derecho para el noble y un derecho para el plebeyo, ¿no? Entonces, en ese sentido es progresista y en ese sentido es universalista y podemos deplorar mucho que hayan sido los burgueses los que hayan dado con esta beta universal, pero pues fueron ellos los que lo hicieron y no porque hayan sido ellos debemos desechar la experiencia histórica de la búsqueda de una tenor de libertad y de emancipación humana que hasta el día de hoy puede ser aliciente para seguir luchando en pos de una sociedad distinta, ¿no? Y por el otro lado, una sociedad burguesa que, como bien dice Daniela, se frustró a sí misma la capacidad de estar a la altura de sus propias ideas sistemáticamente una y otra vez, en el caso de diferentes grupos sociales que le integraban, mujeres, niños, personas racializadas, personas sexo, género diversas, pero también en el caso de las sociedades subalternas o coloniales sobre las cuales presidían, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las colonias americanas, en el Norteamérica y en Hispanoamérica, la América Lusitana, en Manila, en el sudeste asiático, en el caso de Vietnam por parte de los franceses, en el Congo por parte de los franceses, etcétera, 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 ¿no? En todo el sur global que llamamos actualmente, también esas sociedades burguesas que encontraron una beta de universalidad emancipatoria de la concepción jurídica del ser humano, instauraron regímenes de opresión, discriminación, explotación, asesinato sistemático de poblaciones, con tal de dotar de fundamento material a sus intentos de que en las metrópolis se encontraran estas cosas, esta libertad y universalidad, ¿no? Entonces, esta inserción sistemática de lo que actualmente llamaríamos el sur global dentro del desarrollo también de una universalidad burguesa, no debería hacernos en un sentido simple, antagónicos frente a esa universalidad burguesa. Más bien deberíamos rescatarla de aquellos que no pudieron realizarla y realizarla nosotros en transformando la base de nuestras sociedades a una donde sí pueda tener realidad ese espíritu que anidó, digamos, en las sociedades europeas burguesas de la modernidad, ¿no? Pero que, como dice Daniela, sin que nosotros adoptemos lo que la política marxista pone sobre la mesa, las luchas por el plus trabajo social y por la reducción del tiempo de plus trabajo, las luchas por el plus producto social y la reducción del tiempo de plus trabajo,
como condiciones para que esa libertad y esa emancipación humana se pueda realizar en la vida de los sujetos. Sin eso, no se puede hablar realmente de una libertad o una vida, una noción siquiera universal de sujeto humano, ¿no? Y en esa medida también la lucha por el socialismo sería una lucha también por estas dimensiones morales, ¿no? ¿Qué clase de mundo imaginamos como aquel en donde ya hemos superado el reto que representa la vida burguesa y la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, esta lucha se va a enmarcar a nivel global, porque finalmente, aunque nuestras condiciones laborales son más, digamos, menos dignas respecto a la de los obreros norteamericanos o de las condiciones de las mujeres norteamericanas, quizás, lo real es que para que haya un cambio sustancial, pues sí debe existir un cambio en el centro, ¿no? En los países de primer mundo, porque quien está sustentando también la riqueza real de ellos es también sus propias sociedades, la plusvalía que se está generando ahí por ese desarrollo tecnológico muy contrastante a la que tenemos nosotros acá. Y además no es una sociedad homogénea, pues estamos viendo las luchas chicanas, vemos todas las luchas que se están dando, y me parece que ahora, pues, ahora que se ha cuestionado las luchas, por ejemplo, esta cuestión la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los chicanos, la lucha contra el racismo, pues esto parece que está tomando un tinte las luchas en Estados Unidos, con un tinte no solo por la lucha obrera, sino también por estas reivindicaciones sociales, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención, ¿no? Ver las marchas y traer la Virgen de Guadalupe reivindicando lo mexicano, reivindicando los derechos de la mujer. Entonces, me parece algo muy particular que solo se está generando después de que hubo una supresión, ¿no? De no hablemos de esto porque esto es más importante, ¿no? La lucha obrera es más importante, no hables de la lucha de la mujer porque es de otra agenda, ¿no? No es tan importante. Entonces ya cuando viene esa gran ola feminista, ahora los tintes de la lucha salarial, la lucha por las reivindicaciones, tornan de forma diferente, más progresista. A mí me parece, a lo mejor soy muy positiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces si quieren vamos haciendo unas últimas intervenciones. Yo para terminar con la mía y después ya les dejo el micrófono a ustedes dos. Quería nada más terminar con una cita de Leibowitz, otra cita de Leibowitz que dice: en lugar de una oposición inherente entre los nuevos movimientos sociales y la lucha de los trabajadores como una clase contra el capital, debe considerarse los nuevos movimientos como la expresión de otras necesidades de los trabajadores y como el desarrollo de nuevos centros de organización de clase obrera, funcionando en el amplio interés total de su total emancipación. Esto sobre todo, esto en el entendido también de todas formas, de que a pesar de esta noción ampliada de proletariado, uh-huh, o de interés de la clase proletaria, no hay una reducción de todas formas de la agenda, por ejemplo, feminista, como muy bien lo decía Daniel, respecto de la agenda proletaria, aunque se entienda en este sentido ampliado, ¿no? Pero me interesa esta idea de Leibowitz, ¿no? De que no se trata de que las reivindicaciones proletarias no son de un sector de la sociedad, sino que son de la situación asalariada y de explotación que viven muchos sectores de la sociedad, por decirlo de otra forma, ¿no? Y la imagen que les había puesto era sobre el texto de Titi Bhattacharya, nunca digo bien su apellido, bueno, donde ella compila el de Social Reproduction Theory. Lo puse porque los editores, ella y el otro editor, que no me acuerdo cómo se llama, aquí está el nombre, creo que se ve muy chiquito. Bueno, parten del planteamiento de Leibowitz, ¿no? Entonces, un poco lo que hacen es tomarle la palabra Leibowitz, de entender cómo podría redefinirse, ¿no?, la relación política entre el proletariado
ya entendido en este sentido amplio y transversal, con las luchas específicas, ¿no? En el caso, creo que en el libro es la lucha feminista y contra el racismo, desde el punto de vista de la reproducción ampliada de la clase proletaria, ¿no? Como ampliación de sus necesidades en contra de las limitaciones que el capital les pone fuera de las áreas laborales o no solo en el área laboral, ¿no? Entonces el libro se basa un poco en esto, no se basa, sino que más bien amplía este planteamiento que les compartí de Leibowitz, ¿no? Entonces, bueno, yo nomás quería ampliar sobre eso y bueno, les dejo el micrófono para ir cerrando. Bueno, yo recuerdo que me llamaba la atención, incluso en la facultad hace muchos años, ¿no? Que decían había que respetar los derechos culturales, ¿no? Y entonces decían, pues si en Medio Oriente a las mujeres se les corta el clítoris, ¿no? Pues hay que respetar, es parte de esa cultura, ¿no? Y entonces lo importante aquí es ver cómo se da la explotación de los obreros, eso es un aspecto cultural, ¿no? Que hay que respetarlo, así se da la sociedad, ¿no? Esa sociedad en particular cree necesario que las mujeres se les corte el clítoris, pues es necesario respetarlo, ¿no? Y entonces yo me di la tarea de leer a una egipcia que se llamaba Nadal Sadawi, ¿no? Y Nadal Sadawi decía que ella es psiquiatra, pero se dedicó a la literatura también, y decía que cuando las mujeres relataban el momento en que sucedía esto, era como similar a la emoción que sentía una mujer al ser violada, ¿no? Entonces ella misma relata que cuando a ella le sucede esto, ella pensaba que le iban a asesinar porque la sacan de su cama, la meten a una tina y ella pensaba que iba a ser asesinada a los 7 años, ¿no? Entonces, no se puede subordinar, ¿no? La agenda feminista a la agenda proletaria ni a la agenda marxista, porque hay una cuestión que habla de la vida humana y que hay un debate muy propio, ¿no? De la agenda feminista que no ha sido contemplada, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de esto porque respeten la parte cultural, a ellos son así, ¿no? Eso es parte de su cultura, ¿no? Pero ya cuando ibas con las mujeres en lo concreto y las actoras, las que vivían eso, pues te dabas cuenta de que no era una agenda cultural, sino que hablaba de una opresión de la mujer, ¿no? Ok. Yo creo que ya para cerrar, quisiera rescatar pues mucho de lo que mis compañeros han dicho el día de hoy, al decir que finalmente el objetivo que el marxismo le identifica, digamos, en el proletariado, no es la lucha por el mejoramiento de su situación, que además, sino es la lucha por su supresión en tanto clase para la construcción de algo que necesariamente tiene que ser mayor que sí mismo. En este caso, una humanidad eh, en un sentido universalista. Como también dice Daniela, se juega en un término que es mayor y que no puede ser supeditado a los fines únicamente de la lucha de clases dentro del capitalismo. Si la lucha feminista, LGBT, de las personas racializadas, de las personas migrantes, de cualquier persona que comprende sectores distintos dentro de la misma clase obrera, adquiere estas figuras, estas formas, tiene esta fenomenología en la forma en que se reivindican ciertas luchas, es porque ellas apuntan a algo que está más allá de lo que la sociedad en su presente actual puede ofrecerles, ¿no? Y que ese más allá que está en la superación misma de esta sociedad capitalista, solo puede ser realizada en cuanto a esos distintos sectores comprenden cómo sus reivindicaciones hacen parte de la lucha de una misma clase que quiere trascenderse a sí misma y erradicar su propia condición como determinación social, ¿no? Y que
pues a final de cuentas, los marxistas, recalcitrantes o no, haríamos muy bien en reconocer que no podemos simplemente desechar las exigencias que estas personas pueden tener, porque a final de cuentas no hay otra clase proletaria de la cual estemos hablando que se oculte más allá de ellos. Son ellos y ellas y ellas y todas las personas que comprenden a la sociedad quienes nos encontramos en una condición salarial, como bien dice Yankel, y que por lo mismo la, la resolución de nuestras problemáticas pasa por superar esa condición salarial, superar esa condición de clase proletaria, ¿no? Básicamente lo que quisiera terminar diciendo. Y yo sé que Yankel ya ahorita va a dar el pitazo de salida, digo, del término de esto, pero quisiera invitar a todas las personas que se reúnen, como siempre, a escucharnos, a que de nuevo se suscriban, dejen sus comentarios, compartan este video, nos sigan en redes sociales y yo me despido. Mi nombre es Pablo Valle, no sin antes de agradecerle a Daniela su presencia el día de hoy, a Yankel, como siempre, el estar en los controles, y pues yo por mí eso es todo. Nada más agradecerles a Yankel y a Pablo recibirme y bueno, yo lo sigo escuchando. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Eres bienvenida cualquier otro momento que quieras volver. Este es tu espacio y muchas gracias por compartirnos tus comentarios y tus ideas y bueno, gracias a Pablo también. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Pagelio, podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Y bueno, gracias a todas y a todos por vernos. Nos vemos la próxima. Bye.